Putin está tomando de su propia medicina. Y es que hay objetivos militares cuya destrucción vale mucho más que el coste del ataque. Y luego están aquellos cuya pérdida envía un mensaje imposible de ignorar. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en una base aérea de Crimea, donde un solo dron ucraniano consiguió destruir un caza ruso valorado en decenas de millones de dólares. Pero atentos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Pero lo más importante no fue el avión. Lo realmente preocupante para Moscú fue demostrar una vez más que ni siquiera uno de los territorios que considera mejor protegidos está fuera del alcance de Ucrania. La escena tuvo lugar durante la noche del 25 al 26 de junio del 2026, mientras la actividad en el aeródromo militar de Belbek seguía su rutina habitual. Un dron operado por la Inteligencia de Defensa de Ucrania logró atravesar las defensas y alcanzar su objetivo. La noticia se ha publicado hoy sábado. El blanco era un MiG-29 ruso, un caza de cuarta generación diseñado en la Unión Soviética para misiones de superioridad aérea e interceptación. Durante décadas fue uno de los símbolos de la aviación militar soviética y posteriormente rusa. Sin embargo, en cuestión de segundos terminó reducido a un amasijo de metal en llamas. La operación no se limitó únicamente al avión. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, el ataque también destruyó, en este caso, una unidad de lanzamiento utilizada para prestar servicio a aeronaves de combate rusas en la propia base. Es decir, además de eliminar un valioso aparato, el ataque afectó directamente a la infraestructura necesaria para mantener operativa la aviación militar desplegada en Crimea. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿cómo consigue Ucrania golpear una instalación militar situada en un territorio que Rusia lleva más de una década fortificando? Para entender la importancia de este ataque hay que retroceder hasta el 2014. Ese año Rusia ocupó posteriormente y anexó ilegalmente la península de Crimea, transformándola rápidamente en uno de los principales bastiones militares del Mar Negro. Desde entonces, Moscú ha invertido enormes recursos en convertir la península en una plataforma de operaciones capaz de controlar buena parte del sur de Ucrania y proyectar poder sobre toda la región. Bases aéreas como Belbek adquirieron un papel estratégico. Desde allí despegan aviones de combate, se coordinan operaciones aéreas y se protege parte del espacio aéreo ruso en el Mar Negro. Durante años el Kremlin transmitió la idea de que Crimea era prácticamente inexpugnable, intocable. Sin embargo, la guerra ha demostrado una realidad muy distinta, todo lo contrario. Cada vez con mayor frecuencia Ucrania ha logrado penetrar esas defensas mediante ataques de precisión realizados con drones de largo alcance. Una capacidad que apenas existía al comienzo de la invasión a gran escala y que ha evolucionado hasta convertirse en una de las herramientas más eficaces de Kiev para compensar la superioridad militar rusa. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque destruir un avión de combate no significa únicamente eliminar una aeronave. Detrás de cada caza hay años de entrenamiento de pilotos, equipos de mantenimiento, repuestos, combustible, logística y una infraestructura extremadamente costosa. Reemplazar una pérdida de este tipo no resulta sencillo, especialmente para una industria militar sometida desde hace años a sanciones internacionales y obligada a sostener una guerra prolongada. Además, este ataque vuelve a poner en evidencia uno de los mayores problemas de Rusia durante el conflicto: la dificultad incluso cuando se encuentran lejos de la línea del frente. Sistemas antiaéreos, radares y múltiples capas defensivas no han conseguido impedir que drones relativamente económicos alcancen objetivos cuyo valor multiplica por miles el coste del ataque. Los ucranianos le están pisando los talones a Putin. Y esa diferencia económica se ha convertido en uno de los factores más importantes de la guerra moderna. Mientras Rusia desesperadamente invierte enormes cantidades de dinero en cazas, misiles y sistemas de defensa aérea, por otro lado vemos como Ucrania continúa perfeccionando el uso de vehículos no tripulados, capaces de causar daños desproporcionalmente altos con inversiones mucho menores. Es una estrategia basada
en la innovación, flexibilidad, capacidad de explotar la vulnerabilidad del adversario. Este ataque tampoco representa un hecho aislado. En los últimos meses, Ucrania ha incrementado de forma constante la presión sobre las instalaciones militares rusas en Crimea. Días antes, el Servicio de Seguridad de Ucrania había atacado con drones las bases aéreas de Saki y Jabardiske, alcanzando varias aeronaves militares. Meses antes, otro MiG-29 ruso también había sido destruido en la península. Y lo peor de todo es que Putin guarda silencio, porque evidentemente no le interesa contar la verdad de todos los golpes militares que está recibiendo por parte del ejército de Volodymyr Zelensky. Y es que observando todos estos ataques en conjunto aparece un patrón evidente. Ya no se trata de operaciones excepcionales. Ucrania está desarrollando una campaña sostenida para reducir precisamente la capacidad aérea rusa en Crimea y obligar al Kremlin a dedicar cada vez más recursos a la defensa de unas bases que antes consideraba completamente seguras. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del número de aviones destruidos. Cada ataque obliga a Rusia a redistribuir sistemas antiaéreos, modificar rutas de vuelo, reforzar medidas de seguridad e incluso desplazar parte de su aviación hacia aeródromos más alejados del frente. Todo ello reduce la flexibilidad operativa de las fuerzas rusas y aumenta sus costes logísticos. También existe un importante componente psicológico. Cada vez que un vídeo difundido por Ucrania muestra un ataque exitoso contra objetivos militares en Crimea, como estamos viendo en los últimos tiempos, se debilita la imagen de control absoluto que Moscú ha intentado proyectar sobre la península desde su ocupación. Lo que durante años fue presentado como un territorio completamente asegurado, demuestra ser vulnerable frente a una guerra tecnológica en constante evolución. Las imágenes publicadas por la Inteligencia de Defensa de Ucrania buscan precisamente transmitir ese mensaje. No solo muestran un avión destruido, muestran que las capacidades ucranianas siguen creciendo y que la distancia ya no garantiza la capacidad de las instalaciones militares rusas. En una guerra donde los drones están transformando el campo de batalla, cada operación como esta confirma una tendencia cada vez más evidente. El valor estratégico ya no depende únicamente del tamaño de un ejército o del número de aviones disponibles. Depende también de quien consigue adaptarse más rápido a una nueva forma de combatir, como así lo está haciendo, en este caso, los ucranianos. La destrucción de este MiG-29 es, por tanto, mucho más que la pérdida de un caza soviético modernizado. Es otro recordatorio de que Crimea continúa siendo un fuerte activo de la guerra y de que Ucrania mantiene la capacidad de golpear objetivos considerados estratégicos por el Kremlin. Cada ataque de este tipo erosiona recursos, obliga a modificar planes militares y aumenta la presión sobre una infraestructura que Rusia necesita para sostener sus operaciones en el sur de Ucrania. Y mientras esas capacidades continúen creciendo, cada noche las bases militares de Crimea será también una noche de incertidumbre para las fuerzas rusas. Bueno, señores, vaya fin de semana que llevamos, y es que vemos cómo los invasores se están tomando de su propia medicina. Tanto que decían que el ejército de Zelensky que no valía para nada, que no tenían capacidades, que se rindieran y todo eso, cómo se le ha dado la vuelta a la tortilla. Y bueno, pues en base a todo lo que está ocurriendo en Crimea, porque prácticamente se están produciendo ataques por parte de Ucrania contra Crimea de una forma ya prácticamente diaria, y yo os quiero hacer una pregunta muy clara y muy directa. ¿Pensáis que estamos ante un antes y un después en este conflicto? ¿Pensáis que Putin ha perdido, se le ha escapado de las manos este conflicto? ¿Se ha metido en un charco en el que no sabe salir? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.